Mi nombre es Arturo Valdés. Tengo 65 años, soy viudo y el hombre que levantó la mitad del perfil comercial de Madrid desde la nada, con poco más que determinación y una segunda hipoteca. En la fotografía sobre mi escritorio de caoba, esa que fue tomada momentos antes de que mi mundo se fracturara, estoy sonriendo. Es la sonrisa de un padre en el día de la boda de su única hija, una sonrisa que me costó toda una vida forjar. Pero si miras de cerca, en mis ojos, verás una falla, una grieta en los cimientos de todo lo que creía sólido. Ese día estaba destinado a ser la cima de mi vida. Mi hija, Clara, era una visión en el vestido de novia de encaje con el que Leonor, mi difunta esposa, había soñado para ella. Cada lirio, cada lazo de seda, el cuarteto de cuerda tocando junto a los viñedos bañados por el sol en una finca en La Rioja, lo había pagado todo sin un instante de duda. Fue la última promesa que le hice a Leonor mientras sostenía su mano en el silencio estéril del hospital, le daría el mundo a nuestra niña. Había trabajado jornadas de 12 horas durante 30 años, lidiado con sindicatos y navegado recesiones, todo para poder estar en ese único momento perfecto y ver la felicidad de mi hija. Y mientras la llevaba por el pasillo, con el corazón henchido de un amor tan feroz que dolía, sentí la presencia de Leonor a mi lado. Puse la mano de Clara en la de su novio, un joven llamado Esteban. Ella se volvió para abrazarme, su sonrisa radiante un espejo perfecto de la de su madre. Pero cuando se inclinó, su susurro no fue de gratitud. Fue una transacción. Gracias, papá, me sopló al oído, su voz dulce como la miel, fría como el hielo. Ahora que esto está hecho, podemos hablar de poner el chalet de Navacerrada a nombre de los padres de Esteban este fin de semana, ¿vale? Un estilete, deslizado entre mis costillas. Tan limpio, tan preciso, que apenas sentí cómo entraba. Todo mi sacrificio, mi amor, mi voto solemne a una mujer moribunda, todo era solo un prerequisito. Una casilla que necesitaba marcar antes de pasar a su siguiente adquisición. ¿Alguna vez has volcado toda tu alma en alguien solo para darte cuenta de que no eras más que un peldaño en su camino? Ser tratado no como una persona, sino como un recurso que agotar. Si conoces esa sensación, ese dolor sutil y hueco de ser dado por sentado, déjame saber desde donde me escuchas en los comentarios y asegúrate de suscribirte. Porque esta no es la historia de un padre con el corazón roto. Esta es la historia de cómo un caballero, empujado más allá de los límites de su dignidad, decidió dejar de construir para otros y empezar a reconstruirse a sí mismo. Y te prometo que lo que estás a punto de presenciar es una lección sobre el respeto que mi hija y su nueva familia nunca, jamás, olvidarán. Hay verdades que no saben que poseo y estoy a punto de usar cada una de ellas. No empezó en la boda, por supuesto. Una traición de esta magnitud no es una tormenta repentina, es una erosión lenta, el trabajo paciente e implacable del agua sobre la piedra. Fue la erosión de mi dignidad. Empezó con cosas pequeñas, hace 3 años, en las crudas secuelas del fallecimiento de Leonor. El dolor de Clara era una tormenta de la que yo estaba desesperado por protegerla. Una semana después del funeral, me llamó, sollozando. Papá, no puedo vivir en mi piso. Todo me recuerda a mamá. Sin pensarlo 2 veces, pagué la fianza y 6 meses de alquiler de un ático elegante en el barrio de Salamanca, un lugar que yo nunca me habría podido permitir a su edad. Te quiero, papá, dijo, y yo creí que la estaba sanando. 6 meses después, fue el coche. Papá, el coche de Esteban es tan poco fiable. Me preocupa su seguridad cuando va a trabajar. El miedo de un padre es una palanca poderosa. La seguridad era lo primero. Les compré un SUV de lujo completamente nuevo. Esteban me estrechó la mano con un entusiasmo afectado. Clara ya estaba enviando mensajes con el móvil nuevo que le había comprado la semana anterior. Los gracias se hicieron más cortos a medida que las etiquetas de precios se hacían más grandes. Me decía a mí mismo que todavía estaba procesando su duelo. Excusaba su derecho adquirido como un dolor persistente.
Permití que mi amabilidad se confundiera con una obligación, mi amor con una línea de crédito ilimitada. Me di cuenta, con una claridad nauseabunda, de que había entrenado a mi propia hija para verme como un banco, no como un padre. El insulto final antes de la boda, el que debería haberme advertido, ocurrió una semana antes. Había conducido 2 horas por las sinuosas carreteras de la sierra hasta el chalet de Navacerrada. No era solo una propiedad, era un santuario. Leonor y yo habíamos elegido cada viga, cada piedra. Era donde iba para sentirme cerca de ella, para sentarme en el porche y escuchar a los pinos susurrar su nombre. Pero al entrar en mi propio camino de entrada, los vi. Clara y Esteban, de pie en mi terraza, con mis albornoces, sosteniendo nuestras tazas de café. «Papá, no puedes estar aquí», gritó Clara desde arriba, su voz afilada de fastidio. Esteban y yo planeamos un fin de semana romántico. Me quedé junto a mi coche, las llaves de repente entumecidas en mis dedos. «Clara», empecé, el absurdo de las palabras atascándose en mi garganta, esta es mi casa». «No me importa», espetó. «Llegamos primero. Vete a casa y no nos molestes. Solo estorbas, de todas formas». «Estorbo. En mi propia casa. En mi propia vida». Di la vuelta a mi coche y bajé la montaña, la retirada de un hombre derrotado. Así que cuando susurró su exigencia en el altar, todo encajó. Esto no era duelo. Era codicia. Mi paciencia, que yo había creído una virtud, había sido el mismo cemento que ella usó para construir mi prisión. Los cimientos de nuestra relación estaban podridos. Y como hombre de la construcción, sé una cosa con certeza sobre unos cimientos defectuosos. No los parcheas. Los demueles y construyes de nuevo. De vuelta al presente, en la noche de su boda, me senté en la oscuridad de mi despacho y miré la fotografía de Leonor. No lloré. El tiempo de las lágrimas había pasado. Una calma fría y silenciosa se apoderó de mí, el tipo de concentración que solía tener antes de un gran proyecto. Había sido un padre en duelo durante 3 largos años. Esa noche, ese hombre murió. En su lugar, nació otra cosa. Cogí el teléfono, mis dedos firmes. Sabía exactamente a quién llamar primero. «Marcos», dije cuando mi abogado respondió. «Soy Arturo. Necesito verte a primera hora de la mañana. Tenemos que hablar de protección de activos». El caoba pulido de la mesa de conferencias de Marcos Chen se sentía frío y sólido bajo mis manos. Era una sensación que me anclaba a la tierra en un mundo que se había vuelto fluido y traicionero. Su despacho en la esquina de la planta 40 dominaba el corazón mismo de la ciudad que yo había ayudado a dar forma, un panorama de acero y cristal que era un testamento del orden, la planificación y las consecuencias. Por primera vez en 3 años, sentí que pertenecía a ese mundo de nuevo. Marcos, un hombre cuya mente era tan afilada como sus trajes a medida, escuchó sin interrupción. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero lo conocía desde hacía 15 años. Pude ver la sutil tensión alrededor de sus ojos mientras le exponía los hechos, no los restos emocionales, sino la fría y dura cronología de demandas crecientes y privilegios asumidos. «Ya veo», dijo finalmente, juntando las yemas de sus dedos. Su mirada era intensa. «¿Y este intento de reclamar la propiedad de Navacerrada es un desafío legal formal?» «Todavía no», dije, con voz firme. «Es una suposición familiar. Una declaración de intenciones de mi hija, que cree que mi amor por ella es un cheque en blanco y mi propiedad una herencia futura que puede cobrar por adelantado». Marcos asintió lentamente. «Las disputas familiares son las más complicadas, Arturo. La ley puede ser un instrumento contundente en asuntos del corazón. Mi corazón ya no está en esta ecuación, Marcos», afirmé rotundamente. «Este es un asunto de propiedad y principios. Necesito fortalecer mi posición.
Quiero conocer mis opciones para proteger mis activos de toda y cualquier reclamación, particularmente de mi propia familia. Se reclinó, su expresión cambiando de la de un amigo preocupado a la de un abogado de aristas afiladas. ¿Legalmente? Tenemos varias vías. Podemos reforzar la escritura, asegurando que no haya ambigüedades. Podemos poner la propiedad en un fideicomiso revocable, que controlarías completamente. Incluso podríamos transferirla a una nueva sociedad limitada. Haría que cualquier intento de reclamarla fuera una batalla legal corporativa, no una riña familiar. ¿Con qué rapidez? Un fideicomiso o una SL tardaría una semana, quizás 2, en estructurarse correctamente. Reforzar la documentación es más rápido, pero ofrece menos protección contra un oponente decidido. Pensé en el susurro de Clara en la boda. Este fin de semana. Puede que no tenga 2 semanas. Marco se inclinó de nuevo hacia adelante, su fachada profesional resquebrajándose lo suficiente como para mostrar al hombre que había debajo. Arturo, ¿alguien está tratando de forzarte a salir de tu propia casa? La pregunta quedó suspendida en el aire, cruda y fea. Encontré su mirada y asentí una sola vez, bruscamente. Su semblante se endureció. Entonces empezamos de inmediato. Necesitaré copias de todas las escrituras, documentos de transferencia, cualquier cosa relacionada con el historial de propiedad del inmueble. Y Arturo, añadió, bajando la voz con una gravedad estratégica, documenta todo a partir de este momento. Cada llamada, cada mensaje, cada amenaza. En estas situaciones, los registros contemporáneos son tu mejor arma. Amenazas. Coacción. Le había dado un nombre a las acciones de mi hija. Fue clarificador. Fue empoderador. Mientras bajaba en el silencioso ascensor hacia el garaje, sentí un cambio en mi propia arquitectura interna. Los cimientos del duelo y la aquiescencia habían sido demolidos. Se estaba vertiendo algo nuevo. Mi teléfono vibró al llegar a mi coche. Clara. Dejé que sonara 2 veces antes de responder, mi voz intencionadamente tranquila. Papá, dijo, su tono enérgico y profesional, el tono de un jefe de proyecto persiguiendo un plazo. Me alegro de encontrarte. Necesitamos resolver la situación de Navacerrada. Los padres de Esteban están tan ilusionados. Ya veo, dije, mi mano apretando el volante de mi sedán alemán, una máquina conocida por su fiabilidad, a diferencia de mi propia familia. Es realmente lo mejor, continuó, ajena al hielo en mi voz. Apenas subes por allí, y ellos necesitan un lugar estable donde vivir. Esteban ha estado tan estresado por ello. Ya han empezado a empaquetar algunas cosas. Planean subir el sábado para medir las cortinas. No estaba preguntando. Me estaba informando de una decisión que ya se había tomado, una batalla que ella creía haber ganado ya. Durante 3 años, yo habría suplicado. Habría discutido. Le habría recordado a su madre nuestros recuerdos. Hoy, no hice nada de eso. Simplemente recopilé información. ¿El sábado, dices?, pregunté. Sí. Subirán por la mañana. Nos encontraremos con ellos allí. Así que si pudieras tener los papeles de la transferencia listos para el viernes, sería perfecto. La pura y sobrecogedora audacia. Me había dado un plazo. En 30 años de negociar acuerdos de construcción multimillonarios, había aprendido una regla cardinal: la parte que revela su plazo primero, pierde. Ella pensaba que me estaba acorralando. En realidad, acababa de entregarme mi plano. Lo miraré, Clara, dije, las palabras sabiendo a metal. Bien. Te quiero, papá. La línea se cortó. No me moví. Me senté en mi coche en el silencio del garaje subterráneo, el zumbido del motor un gruñido bajo. Acababa de darme 4 días. 4 días para contrarrestar toda una vida de falta de respeto. Una estrategia legal era sólida, pero Marcos tenía razón.
La ley era un instrumento contundente. Lo que necesitaba era algo más preciso. Algo arquitectónico. Conduje a casa, no a la casa tranquila y vacía de un anciano solitario, sino al centro de mando de un constructor con un nuevo proyecto. Entré en mi despacho, las paredes forradas con planos enmarcados de rascacielos y complejos comerciales. Mis ojos se posaron en uno en particular, un proyecto difícil de los años 90 donde tuvimos que reforzar los cimientos de un edificio histórico sin que los ocupantes siquiera lo supieran. Habíamos trabajado en silencio, con precisión, bajo sus pies, cambiando la estructura misma que lo sostenía. Una idea comenzó a formarse, no de ira, sino de una lógica elegante e ineludible. No iba a luchar contra ella por mi casa. Iba a dejar que la casa luchara por mí. Mi mirada se desvió hacia la ventana, hacia la casa de al lado. Daniel. Un joven de 20 años, un ingeniero de software para algún gigante tecnológico. Me debía un favor después de que le ayudara a solucionar un desastre de fontanería importante el invierno pasado. No solo era bueno con los ordenadores, era un genio con la domótica. Cogí el teléfono. Mi corazón no latía deprisa. Latía con el ritmo lento y constante de un metrónomo. El ritmo de la construcción. Daniel, dije cuando respondió. Soy Arturo Valdés. Tengo un proyecto de renovación de hogar bastante creativo que me gustaría discutir contigo. Involucra sistemas inteligentes, sensores y un poco de teatralidad. Creo que te resultará interesante. Volví a mirar el plano enmarcado en mi pared. No estaba planeando una defensa. Estaba diseñando una trampa. Un plano para su reeducación. Daniel llegó a mi puerta 20 minutos después, su curiosidad prácticamente irradiando de él. Era un buen chico, agudo y respetuoso, con la energía inquieta de alguien cuya mente opera a una velocidad de reloj superior a la del resto del mundo. Él veía el mundo en líneas de código y diagramas de circuitos, yo lo veía en muros de carga y acero estructural. En ese momento, me di cuenta de que ambos éramos constructores, solo que con materiales diferentes. Lo conduje a mi despacho, los planos de mi vida pasada forrando las paredes. No perdí el tiempo con preámbulos emocionales. Se lo expuse como una propuesta profesional. Tengo una propiedad, comencé, señalando una foto enmarcada del chalet de Navacerrada. Y espero unos invitados no deseados. Gente que siente un sentido de propiedad no ganado sobre ella. Sus cejas se alzaron con interés. No quiero alarmas ni policía, continué, mi voz baja y precisa. Quiero crear un entorno automatizado y receptivo. Una experiencia. Una diseñada para disuadir enérgicamente la ocupación no autorizada. Quiero que la propia casa los persuada a marcharse. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Daniel. El desafío lo había enganchado. Esto no era una simple instalación de seguridad, era un problema de diseño. ¿Quieres convertir la domótica en un arma?, dijo, las palabras una declaración de hechos, no un juicio. Quiero construir una fortaleza psicológica, corregí. Sutil al principio, luego escalando. Un sistema que responda a su presencia, que los haga sentir completamente impotentes. Tengo el presupuesto. Necesito tu experiencia. Sus ojos se iluminaron como los de un maestro pintor al que le entregan un nuevo juego de colores exóticos. Podríamos hacer cualquier cosa. Paisajes sonoros activados por movimiento, susurros, pasos. Luces que parpadean y cambian de color con un algoritmo aleatorio e inquietante. Podríamos conectar la fontanería a un control central, abrir todos los grifos y duchas a la vez. Incluso podríamos usar proyectores en miniatura para lanzar sombras fugaces en las paredes. Era mejor de lo que había imaginado. No solo estaba ejecutando mi idea, la estaba elevando. ¿Podemos programarlo para que se controle de forma remota, desde mi móvil? De forma remota, con un temporizador activado por sensores específicos. Arturo, podemos hacer que esta casa parezca viva.
Y encantada. A la mañana siguiente, subimos a Navacerrada en mi sedán, el maletero lleno de un discreto arsenal de tecnología, detectores de movimiento, microaltavoces inalámbricos, tiras de LED programables, centros de control y 3 proyectores de tiro corto de alta definición. El aire en el coche zumbaba con la energía de un inicio de proyecto. Entrar en el chalet se sintió diferente esta vez. El aroma familiar de pino y aire de la sierra parecía mezclarse con el olor estéril de la electrónica nueva. Al mirar la chimenea de piedra que tanto le gustaba a Leonor, me invadió una punzada de culpa. Estaba a punto de violar este santuario, de convertir nuestro lugar de paz en un teatro de miedo. Pero entonces recordé la voz de Clara, solo estorbas, y la culpa se solidificó en resolución. Este ya no era solo el santuario de Leonor, era mi castillo, y sus murallas estaban bajo asedio. Durante las siguientes 8 horas, trabajamos con la intensidad concentrada de un equipo de operaciones especiales. Daniel se movía con una eficiencia casi sobrenatural, trazando líneas de visión para cámaras ocultas y ubicaciones óptimas para los altavoces casi invisibles. Yo, con mi conocimiento de la construcción de la casa, le mostré cómo pasar cables por detrás de los rodapiés y a través de los huecos del techo, sin dejar rastro de nuestro trabajo. Cableamos un santuario para la guerra psicológica. La clave es la escalada, explicó Daniel mientras calibraba un sensor de movimiento en el pasillo principal. Fase 1, al entrar, señales de audio sutiles. Una tabla del suelo cruje arriba. Un susurro débil de un altavoz en el rabillo del ojo. Lo justo para que se pregunten, ¿has oído eso? Fase 2, continuó, montando un proyector detrás de una estantería, es la confirmación visual. El movimiento continuo en la sala de estar principal activa los proyectores. Una figura de sombra que revolotea por la pared del fondo, desaparecida antes de que puedan estar seguros de haberla visto. ¿Y la fase 3? Pregunté, con voz sombría. La sonrisa de Daniel era salvaje. La fase 3 es el caos. Si permanecen en la casa durante, digamos, más de 1 hora, el sistema entra en modo de asalto total. Todas las luces parpadean en un patrón desorientador de rojo y blanco. Todos los grifos y duchas de la casa se abren a máxima potencia. ¿Y el sistema de audio principal, qué quieres que diga? Pensé por un momento, la frialdad en mi pecho cristalizándose en una única y cruel idea. Tengo grabaciones de audio de Leonor. Su voz. Daniel se detuvo, mirándome. Por primera vez, un destello de algo más que excitación técnica cruzó su rostro. Arturo, ¿estás seguro? Han usado su memoria como un arma contra mí durante 3 años, dije, mi voz desprovista de emoción. Es hora de que ella hable por sí misma. Le envié el archivo de audio. Al final de la tarde, el sistema estaba completo. Era invisible, silencioso y mortal para la paz mental. Todo estaba conectado a un centro de control oculto en el sótano, alimentado por una batería de respaldo marina. Cortar el interruptor general no serviría de nada. La casa ahora tenía su propio sistema nervioso, y yo sostenía su cerebro en la palma de mi mano a través de una aplicación personalizada en mi teléfono. Mientras nos preparábamos para irnos, se me ocurrió un último toque. Necesitamos un cartel, dije. Algo para la puerta principal. Daniel lo captó de inmediato. Negación plausible. Pasamos 20 minutos diseñándolo en su ordenador portátil. Era una obra maestra de la jerga corporativa, impresa en una elegante placa de acrílico que parecía oficial y cara. Decía, bienvenidos a la Casa del Futuro, Peterson. Esta propiedad está equipada con un sistema de domótica inmersivo de última generación. El sistema está activo. La entrada constituye el consentimiento para participar en la experiencia. Entre bajo su propio riesgo. Lo monté yo mismo junto a la puerta principal. Era una advertencia. Era un desafío. Era una exención de responsabilidad legal. Conduciendo de vuelta por la montaña al atardecer, sentí una profunda sensación de calma.
El duelo y la rabia que se habían agitado dentro de mí habían sido canalizados, forjados en una meticulosa y elegante máquina de consecuencias. La casa ya no era un escenario pasivo para su codicia. Ahora era un arma, esperando mi orden. El día de su llegada fue una clase magistral de autocontrol. Pasé la mañana en mi despacho, sin pasearme, sin preocuparme, sino revisando informes trimestrales de mi empresa. Me obligué a sumergirme en la lógica fría y limpia de los números y las proyecciones. Fue un ejercicio mental, una forma de afilar la parte de mi mente que había estado embotada por el duelo durante demasiado tiempo. Mi casa estaba en silencio, un centro de mando donde el único sonido era el suave clic de mi bolígrafo y el zumbido distante de la ciudad. En mi escritorio, mi ordenador portátil mostraba un mosaico de imágenes de alta definición, la sala de estar del chalet en Navacerrada, el porche delantero, el pasillo de arriba, el dormitorio principal. Daniel había hecho su trabajo impecablemente. Las transmisiones de las cámaras eran nítidas y claras, ventanas silenciosas a mi castillo asediado. Todo parecía sereno. Engañosamente sereno. Exactamente a las 2:28 de la tarde, una furgoneta azul oscuro apareció en el cuadro de la cámara del camino de entrada. Justo a tiempo. La puntualidad, al parecer, era una de las pocas virtudes que le quedaban a Clara. Era útil en la escuela, devastadora en la manipulación y, ahora, perfecta para mi planificación. Me incliné hacia adelante, mis dedos entrelazados bajo mi barbilla, un emperador observando a un ejército invasor desde la seguridad de su ciudadela. Clara emergió primero, del lado del pasajero. Se estiró con la lánguida arrogancia de una reina inspeccionando su nuevo dominio. Esteban salió del lado del conductor, moviéndose ya hacia la parte trasera para ayudar a sus padres. Carlos y Margarita Thompson. Solo los había visto un puñado de veces, siempre en entornos estériles y educados. Ahora, viéndolos a través del ojo impasible de la cámara, los vi como lo que eran. Se movían con la energía ansiosa y ligeramente nerviosa de quienes acaban de recibir un billete de lotería ganador que sospechan que podría ser fraudulento. Margarita aferraba un bolso grande en una mano y un par de zapatillas de estar por casa afelpadas en la otra, lista para ponerse cómoda en un hogar que no se había ganado. Carlos ya estaba señalando el tejado, sin duda discutiendo alguna futura modificación. Descargaron maletas de la parte trasera de la furgoneta. No bolsas de fin de semana, maletas. Esto no era una visita, era una mudanza. Se estaban instalando, trayendo sus vidas al espacio donde residía mi vida con Leonor. Observé cómo Clara gesticulaba animadamente hacia la puerta principal, su lenguaje corporal irradiando una autoridad triunfante. Esta era su victoria, su regalo a su nueva familia, comprado con el trabajo de mi vida. Se acercaron a la puerta principal como una unidad única y confiada. Y entonces, vieron el cartel. Margarita se detuvo en seco. Hice clic en un botón, activando el micrófono oculto en una luz del porche. Su voz llegó a través de mis altavoces, afilada y cargada de indignación. ¿Qué es este disparate, casa del futuro? Carlos lo miró con los ojos entrecerrados. Probablemente solo algún cacharro que Arturo instaló. Ya sabes cómo se ponen esos viejos con la tecnología. Clara se rió, un sonido aéreo y displicente que me irritó los nervios. Oh, eso es solo papá siendo raro. Probablemente tiene las luces conectadas a su móvil o algo así. Es inofensivo. No te preocupes. Pero el rostro de Margarita se había ensombrecido. Vio el cartel no como una curiosidad, sino como una afirmación de mi presencia continua, una reclamación persistente sobre su nueva propiedad. Con un sorprendente arranque de fuerza, agarró la placa de acrílico y la arrancó de la pared. Los soportes de montaje profesionales que yo había instalado con tanto cuidado se dieron con un crujido seco. El cartel cayó con estrépito sobre el porche de piedra. Ahí está, declaró Margarita, empujando el cartel caído con la punta de su zapato como si fuera un trozo de basura.
No voy a permitir que una advertencia tonta arruine nuestro primer día en nuestro nuevo hogar. Bien por ti, mamá, dijo Esteban con una sonrisa servil. Clara aplaudió ligeramente. Exacto, Margarita. Esta es tu casa ahora. No sentí nada. Ni ira, ni sorpresa. Solo, confirmación. Se les había dado una advertencia final y explícita. No solo la habían ignorado, la habían destruido con desprecio. Habían, en términos legales, renunciado a su derecho a la ignorancia. Esteban sacó una llave, una copia, sin duda, de la de repuesto que yo había confiado tontamente a Clara años atrás. La insertó en la cerradura y la pesada puerta de roble se abrió hacia adentro. Mi hija, mi única hija, hizo un gesto para que los padres de su marido cruzaran el umbral delante de ella, como un conquistador otorgando el botín a sus aliados. Poneos completamente cómodos, la voz de Clara resonó a través del micrófono de la entrada. Este lugar es todo vuestro ahora. El grito ahogado de deleite de Margarita fue el siguiente sonido que oí. Oh, Clara, es aún más bonito por dentro. No puedo creer lo fácil que ha sido. Algunas personas son simplemente fáciles de avasallar, respondió Clara, su voz goteando la crueldad casual que ahora conocía tan bien. En mi pantalla, puntos rojos se iluminaron en el esquema de la casa a medida que los sensores de movimiento registraban su presencia. 4 objetivos dentro del perímetro. Todos los sistemas armados y receptivos. Los observé durante la siguiente hora. Exploraron la casa con la curiosidad invasiva de los saqueadores. Abrieron armarios, miraron en los gabinetes. Oí a Margarita comentar que las cortinas que había elegido mi difunta esposa estaban un poco pasadas de moda y serían lo primero en desaparecer. Carlos habló de convertir mi despacho, mi santuario privado, en una sala de televisión con una pantalla grande. No solo estaban ocupando mi espacio, estaban borrándome sistemáticamente de él. Que lo hagan, pensé. Que se pongan cómodos. Que crean que han ganado. Cuanto más se instalaran, más profundo sería el shock cuando la casa despertara a su alrededor. Al caer la tarde, se reunieron en la cocina, sus voces alegres mientras planeaban la cena. Los vi comer la comida que trajeron en la mesa donde Leonor y yo habíamos compartido miles de comidas. Los vi reír y brindar con copas de vino que habían encontrado en nuestros armarios. Más tarde, observé cómo Clara y Esteban se retiraban al dormitorio principal, mi dormitorio. Observé cómo Carlos y Margarita se instalaban en la habitación de invitados que siempre había estado reservada para nuestros amigos más antiguos. La casa se oscureció y quedó en silencio. En mis monitores, las cámaras de visión nocturna proyectaban los interiores en un misterioso resplandor verde. 4 firmas de calor, 4 formas durmientes, felizmente inconscientes de que no estaban en una casa, sino en una máquina meticulosamente diseñada. Miré el reloj de mi ordenador. 1:59 de la mañana. La hora de los fantasmas y las pesadillas. La hora en que el mundo está más silencioso y la mente es más vulnerable. Me recliné en mi sillón de cuero, un vaso de buen whisky de Malta en la mano. Era la botella que había estado guardando para una ocasión especial. Y esta, decidí, lo era. Mi dedo se cernía sobre el icono de activación maestra de mi teléfono, un único círculo rojo sangre etiquetado como iniciar. Tomé un sorbo lento de mi whisky, saboreando el ardor. Luego, con el movimiento tranquilo y deliberado de un hombre que aprueba una orden de demolición, presioné el botón. Era hora de que comenzara el espectáculo. La transformación fue instantánea. En un momento, la casa era una tumba silenciosa bañada en el fantasmal verde de la visión nocturna. Al siguiente, estalló en un torbellino de caos calculado. En mis monitores, el chalet no solo se despertó, se convirtió en una entidad viva y gritona. La fase 1 no comenzó con una explosión, sino con un susurro. En el dormitorio principal, un único sonido casi inaudible emanó del microaltavoz escondido detrás del cabecero,
el crujido lento y distintivo de una tabla del suelo en el pasillo, justo fuera de su puerta. A través de la cámara vi a Clara removerse en sueños, frunciendo el ceño. Esteban se dio la vuelta, ajeno. Luego, otro sonido, el susurro suave y seco de un suspiro de mujer que parecía venir de la esquina de la habitación. Esta vez, los ojos de Clara se abrieron de golpe. Esteban, susurró, su voz tensa. ¿Has oído eso? ¿Oír qué?, murmuró él, medio dormido. Fue entonces cuando se activó la fase 2. El proyector oculto en el vestidor cobró vida, proyectando una sombra fugaz y alargada que danzó por la pared del fondo y se desvaneció. Era informe pero distintamente humana, una astilla de oscuridad que se movía con una velocidad antinatural. Clara ahogó un grito, sentándose de golpe. ¿Hay alguien en la casa? Al final del pasillo, en la habitación de invitados, un espectáculo diferente estaba comenzando para Carlos y Margarita. El sonido de una música tenue y lúgubre, una melodía de piano solitaria y triste que Leonor solía tocar, comenzó a flotar desde un altavoz en el conducto de ventilación. Margarita, de sueño ligero, se incorporó. Carlos, ¿qué es esa música? Mientras hablaba, el sensor de movimiento bajo su cama detectó su movimiento, y la lámpara de la mesilla de noche parpadeó 1, 2, 3 veces. Era la señal precisa y deliberada de una conexión defectuosa, pero se sentía inteligente. Maliciosa. El pánico comenzó a instalarse. Los vi a todos coger sus teléfonos, sus talismanes modernos contra la oscuridad. Pero Daniel había pensado en eso. Un inhibidor de señal de baja frecuencia, integrado en el router, se había activado. No había llamadas. No había internet. Estaban aislados. Esteban, ahora completamente despierto, salió tropezando del dormitorio principal al pasillo. Su movimiento fue el último cable trampa. Había entrado en el corazón de la telaraña y la casa ahora desató toda su furia. Fase 3. Caos. Todas las luces del chalet, cada bombilla, explotaron en un bombardeo estroboscópico y desorientador de luz roja y blanca. La oscuridad pacífica fue reemplazada por una discoteca frenética y silenciosa que pulsaba como un latido desbocado. Simultáneamente, el sistema de fontanería rugió a la vida. Cada grifo, cada cabezal de ducha, desde el baño principal hasta el aseo de la planta baja, se abrió a máxima potencia. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de agua corriendo y brotando que llenó toda la casa con un rugido primario y atronador. A través de la cacofonía, surgió un nuevo sonido, claro y terroríficamente tranquilo. Desde cada altavoz de la casa, la voz de mi difunta esposa, sintetizada a partir de viejos vídeos caseros, comenzó a hablar. No gritaba. Era peor. Era un susurro conversacional y confuso que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Quiénes sois? La voz de Leonor resonó a través del caos estroboscópico. ¿Por qué estáis en mi casa? Esto no está bien. Los vi a los 4 descender al terror puro. Fue magnífico. Margarita salió tropezando de su habitación, su rostro una máscara de incredulidad, gritando algo que no pude oír por encima del rugido del agua. Carlos la siguió, resbalando en las tablas del suelo ya húmedas, su rostro pálido bajo las luces intermitentes. Esteban, intentando hacer de héroe, se abrió paso a trompicones por el pasillo hacia el cuadro eléctrico principal, gritando, «El interruptor, tengo que encontrar el cuadro de fusibles». Manipuló la puerta del panel, bajando todos los interruptores a off. No pasó nada. Las luces siguieron parpadeando, el agua siguió corriendo, y la voz de Leonor continuó su interrogatorio suave y fantasmal. La batería de respaldo había entrado en funcionamiento sin problemas. Su única solución lógica era inútil. La casa tenía su propia energía, su propia voluntad. Clara estaba paralizada en medio de la sala de estar, girando en círculos.
Los proyectores estaban ahora en pleno efecto, proyectando múltiples figuras de sombras que parecían pasearse y gesticular desde las esquinas de la habitación, sus movimientos sincronizados con las luces pulsantes. Para su mente aterrorizada, la casa estaba llena de intrusos espectrales. «Papá», gritó, un grito crudo y primario de miedo y acusación. «Sé que eres tú, haz que pare». Pero yo estaba a 300 kilómetros de distancia, un observador silencioso con un vaso de whisky. El sistema estaba diseñado para la resistencia. Era implacable. Cuanto más se movían, más reaccionaba la casa. Cuando Margarita intentó esconderse en un armario, un altavoz en el interior se activó, susurrándole su propio nombre directamente al oído. Cuando Carlos intentó forzar una ventana para abrirla, los focos exteriores, también en el sistema, comenzaron a parpadear, bañando toda la propiedad en una luz frenética y pulsante que sería visible desde el otro lado del lago. Estaban atrapados. No por cerraduras, sino por una sobrecarga sensorial completa. Las luces intermitentes inducían vértigo. El rugido del agua era una presencia constante y opresiva. Y la voz de Leonor, su llave robada a mi simpatía, se había retorcido para convertirse en su torturadora. «No deberíais estar aquí», susurró la voz, ahora adoptando un tono más triste y decepcionado. «Este era nuestro lugar. Nuestro lugar sagrado». Durante horas, los observé. Vi su arrogancia desmoronarse en miedo, su derecho adquirido disolverse en desesperación. Se acurrucaron juntos en la sala de estar, empapados por los lavabos desbordados, tiritando bajo la luz fría e intermitente, pareciendo supervivientes de un naufragio en una isla encantada. Esteban, que había planeado con confianza tomar posesión de mi chalet, no podía hacer nada. Clara, que me había descartado como débil e irrelevante, ahora parecía una niña aterrorizada, gritando mi nombre en el caos. Justo antes del amanecer, cuando la primera luz gris comenzó a filtrarse por las ventanas, el sistema alcanzó su final preprogramado. El agua se detuvo. Las luces se desvanecieron hasta un único resplandor rojo, tenue e inquebrantable, en cada habitación. Los proyectores se apagaron. La casa cayó en un silencio repentino e impactante. Y en ese silencio, la voz de Leonor habló por última vez, no un susurro, sino una declaración clara y firme que llenó todo el chalet. «Fuera». La cerradura electrónica de la puerta principal se abrió con un audible clic. Fue un acto de misericordia. Fue una orden de desalojo. Observé cómo los cuatro salían corriendo de la casa sin mirar atrás. Ni siquiera se detuvieron a coger sus maletas. Se metieron en su furgoneta, empapados, temblando y psicológicamente destrozados. Mientras su furgoneta salía chirriando de mi camino de entrada, mi teléfono empezó a sonar. Clara brillaba en la pantalla. Dejé que sonara, saboreando el sonido. Tomé el último sorbo de mi whisky. El espectáculo había terminado. Ahora era el momento de la crítica. Respondí la llamada. «Papá», la voz de Clara era un jirón andrajoso de lo que había sido, desgarrada por el agotamiento y la histeria. No era la voz de mi hija confiada y displicente. Era el sonido de un animal acorralado. «¿Qué has hecho? ¿Qué demonios le has hecho a esa casa?» Dejé pasar un instante de silencio, lo justo para ser inquietante. Luego, adopté el tono de un padre anciano preocupado y ligeramente confundido. «¿Clara? Cariño, ¿está todo bien? Suenas fatal, ¿qué ha pasado?» «No te atrevas», siseó, su voz quebrándose. «No te hagas el inocente conmigo, viejo enfermo y retorcido». La casa se volvió loca. Luces, agua por todas partes, voces, Margarita y Carlos están traumatizados. Creen que el lugar está encantado. Hice un suave y compasivo chasquido con la lengua. «Dios mío, eso suena absolutamente aterrador. ¿Llamaste a la policía?» Una casa tan vieja, la instalación eléctrica podría estar defectuosa. Una subida de tensión puede hacer cosas extrañas a los aparatos electrónicos modernos.
Llamamos a la policía, chilló, el sonido tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Vinieron después de que nos fuéramos. Registraron todo el lugar, no encontraron nada. Ni señales de entrada forzada, ni cables defectuosos. Dijeron que probablemente fue solo una falla técnica, puntual. Negación plausible. La belleza del diseño de Daniel era su intangibilidad. No dejaba evidencia física, solo cicatrices psicológicas. Bueno, eso es un alivio, entonces, dije razonablemente. Al menos sabes que no había ningún peligro real. Peligro real, prácticamente podía sentir su incredulidad vibrando a través del teléfono. No dormimos en 8 horas, Carlos se desmayó 2 veces por el estrés, Margarita no para de llorar, esto no fue un fallo aleatorio y lo sabes. Clara, estoy genuinamente preocupado por ti, dije, dejando que mi voz se llenara de una preocupación paternal perfectamente calibrada. Suenas extremadamente estresada. Quizás a la casa simplemente no le gustan los extraños. A veces las casas viejas desarrollan una personalidad, ya sabes. Un largo y ahogado silencio se extendió entre nosotros. Estaba lidiando con lo imposible, tratando de construir un caso a partir de sombras y susurros. Cuando finalmente habló, su voz había bajado a un susurro peligroso. Sé que fuiste tú. De alguna manera, tú hiciste esto. Me permití una risa suave y gentil. Yo. Clara, estuve aquí en Madrid toda la noche. ¿Cómo podría controlar los sistemas de una casa a 300 kilómetros de distancia? Apenas sé cómo funciona el mando de mi televisión, ya lo sabes. Era la mentira perfecta, construida sobre años de su propia percepción de mí como un anciano tecnológicamente inepto. Su frustración era palpable. El informe policial no mostraría nada. No había testigos. No había pruebas. Solo estaba su instinto, y el instinto de una persona que acababa de intentar robar a su padre tenía muy poco peso legal. Nunca volveremos a ese lugar maldito, declaró, intentando inyectar algo de fuerza en su voz temblorosa. Nunca. El chalet es tuyo. No queremos saber nada de él. Probablemente sea lo más sabio, asentí suavemente. Los límites son importantes. Esto no ha terminado, gruñó, una última y desesperada amenaza. En realidad, Clara, dije en voz baja, creo que sí. Colgué el teléfono. Durante los 2 días siguientes, hubo silencio. Sabía lo que estaba pasando. Se estaban reagrupando, lamiendo sus heridas, su miedo convirtiéndose lentamente de nuevo en ira y codicia. Lo intentarían de nuevo. Tenían que hacerlo. Su orgullo estaba en juego. El golpe en mi puerta principal llegó a las 8 de la noche del martes. No fue un toque educado, fue un traqueteo agresivo y exigente. La abrí para encontrar a Clara y Esteban en mi porche, sus rostros pálidos pero endurecidos con una sombría determinación. Habían cambiado su miedo por furia. Tenemos que hablar, dijo Clara, apartándome para entrar en mi vestíbulo. Déjate de actos inocentes, Arturo, intervino Esteban, acercándose, tratando de usar su altura para intimidarme. Fue ridículamente ineficaz. Has convertido esa casa en una especie de fortaleza de alta tecnología. Contratamos a un cerrajero. Dijo que ni siquiera podía cambiar las cerraduras sin reprogramar toda la red de seguridad. La seguridad domótica se está volviendo bastante popular, observé suavemente. Muy eficaz contra el acceso no autorizado. Los ojos de Clara ardían. Te demandaremos. Por acoso, por daño emocional, demostraremos lo que hiciste en los tribunales. Me apoyé en el marco de mi puerta, completamente relajado. El miedo se había ido. La desesperación se había ido. Todo lo que quedaba era una calma profunda e inquebrantable. ¿Basado en qué evidencia? Un informe policial que no encontró ninguna irregularidad, basado en el testimonio de 4 personas que estaban, por su propia admisión, allanando mi propiedad.
Esteban intentó una táctica diferente a la que siempre recurrían. Mira, Arturo, sé razonable. Eres viejo. Estás solo. ¿Qué necesidad tienes realmente de un lugar tan grande? Una pregunta interesante, respondí, viniendo de la gente que acaba de intentar robármelo. Fue entonces cuando el control de Clara finalmente se rompió. Jugó su última carta, la más cruel de su baraja. Bien, ¿quieres jugar duro? Morirás solo. Cuando tenga hijos, nunca conocerán a su abuelo. Serás olvidado. Justo como mamá hubiera querido, viendo lo egoísta que te has vuelto. Hace 3 años, esas palabras me habrían destrozado. Me habrían enviado a una espiral de disculpas y negociaciones desesperadas. Esa noche, simplemente confirmaron mi curso de acción. Acababa de proporcionarme toda la justificación que necesitaría. Miré a mi hija, a la mujer en la que se había convertido, una extraña con los ojos de mi esposa y un corazón lleno de malicia. Miré a su marido, un hombre débil sostenido por la crueldad de su esposa. Una pequeña sonrisa asomó a mis labios. Eso es todo, habéis terminado con vuestras amenazas. Mi calma los desconcertó más de lo que cualquier griterío podría haber hecho. Clara vaciló, quizás dándose cuenta por primera vez de que sus armas no tenían ningún efecto. Nos vamos, anunció, tratando de recuperar el control. Pero esta conversación no ha terminado. La miré directamente, mi voz tranquila pero cargada con el peso de la finalidad. En realidad, Clara, creo que sí. Os he invitado a ti y a Esteban, junto con sus padres, a una reunión en el despacho de Marcos Chen mañana por la mañana a las 10. Discutiremos la disposición final del chalet de Navacerrada. Un destello de triunfo brilló en sus ojos. Pensó que finalmente me estaba rindiendo. Creyó que sus amenazas habían funcionado. Bien, dijo, con la barbilla alta. Estaremos allí. Para firmar los papeles. Sí, dije, cerrando la puerta mientras se alejaban. Para firmar los papeles. Volví a mi despacho, a la compañía silenciosa de la fotografía de Leonor. La guerra había terminado. Todo lo que quedaba era anunciar los términos de su rendición incondicional. La sala de conferencias del bufete de Marcos Chen era un estudio en tonos neutros, paredes beige, sillas grises, una mesa de abedul pulido. Era un espacio diseñado para extraer la emoción de cualquier conflicto, para reducirlo todo a hechos y cifras sobre el papel. Era el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Llegué primero, tomando mi asiento a la cabeza de la mesa. Sentí una profunda sensación de calma, la tranquila seguridad de un constructor que ha inspeccionado cada junta y medido cada ángulo antes de que la estructura final sea revelada. Llegaron juntos a las 10 en punto, un frente unido de confianza fuera de lugar. Clara entró con una sonrisa triunfante, Esteban a su lado con los brazos cruzados en una pose de autoridad masculina. Carlos y Margarita Thompson lo siguieron, sus rostros una mezcla de trauma persistente por su noche en el chalet y la anticipación codiciosa por el premio que creían estar a punto de recibir. Me miraron no como a un padre o un pariente, sino como a un adversario derrotado. Clara tomó la silla directamente frente a mí. Muy bien, papá, comenzó, prescindiendo de cualquier cortesía. Acabemos con esto. Estamos aquí para firmar los documentos de transferencia del chalet. En efecto, dije, con voz uniforme. Hice un gesto a Marcos, que estaba sentado a mi derecha, con un fajo de documentos perfectamente alineado ante él. Gracias a todos por venir. Marcos tiene información importante que compartir sobre la propiedad. Esteban se inclinó hacia adelante agresivamente. No hay nada que discutir. Solo dinos dónde firmar. No lo entiendes, dije, encontrando su mirada hasta que él la desvió. Me temo que una transferencia a ti o a tus padres es imposible. El rostro de Clara comenzó a cambiar de color, su sonrisa vacilando. ¿De qué estás hablando? No juegues. No es un juego, respondí.
Es una cuestión de hecho legal. Ya no soy el propietario del chalet de Navacerrada. El silencio en la sala fue absoluto, pesado y sofocante. Fue el sonido del futuro de 4 personas implosionando. La boca de Clara se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Marcos se aclaró la garganta, su voz profesional cortando la tensión. Desde el lunes por la mañana, anunció, su tono sin dejar lugar a dudas, el señor Arturo Valdés transfirió la propiedad total e irrevocable del inmueble situado en la calle del Lago, 1140, Navacerrada, a una fundación benéfica. La voz de Clara, cuando la encontró, fue un grito ahogado. ¿Una qué? Eso es imposible, no puedes hacer eso. Puedo, dije en voz baja. Y lo he hecho. Tengo todo el derecho a disponer de la propiedad que legalmente poseo. Pero teníamos un acuerdo, balbuceó Esteban, su postura confiada derrumbándose. Clara dijo que el chalet era nuestro. Un acuerdo verbal para regalar un activo de millones, hecho bajo coacción y amenazas, tiene muy poco peso, Esteban, dije. Y ciertamente no cuando se basa en el robo de mi hogar. Marcos deslizó el documento superior sobre la mesa. Este es el certificado de dotación de la Fundación Leonor Valdés, una organización sin ánimo de lucro recién establecida, dedicada a proporcionar asesoramiento y apoyo en el duelo a familias que han perdido a un cónyuge. La transferencia es legal, vinculante y ya ha sido registrada en la comunidad autónoma. La fundación es ahora la propietaria del chalet. El nombre de la fundación fue mi jaque mate final y silencioso. Había tomado el recuerdo que ellos habían usado como un arma contra mí y lo había forjado en un escudo intocable. Clara miró el documento como si estuviera escrito en un idioma que no podía comprender. La pura e inexpugnable finalidad de ello estaba amaneciendo lentamente en ella. Hiciste esto, solo por despecho, susurró, su voz temblando. Pura venganza. No, Clara, la corregí suavemente. Esto es justicia. Y es permanente. Intentaste quitarme mi casa, así que se la di a personas que han perdido sus hogares de una manera diferente. Me pareció una solución más apropiada. Margarita Thompson finalmente habló, su voz vacilante de confusión. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Dónde viviremos? Tendrán que hacer otros arreglos, dije, haciéndome eco del mismo tono displicente que ella había usado al hablar de las cortinas de mi esposa. Tal como esperaban que yo hiciera cuando intentaron desalojarme de mi propia propiedad. La realidad financiera finalmente se estrelló sobre Esteban. Su rostro se había puesto ceniciento. Nuestros planes, nuestro futuro, contábamos con eso. Quizás deberíais haber pedido mi permiso antes de hacer planes con el trabajo de mi vida, respondí. Así que tú todavía puedes usarlo, gritó de repente Clara, señalándome con el dedo mientras se aferraba a un pensamiento desesperado. Esto es solo un truco, tú todavía lo controlas. Marcos respondió antes de que yo pudiera, su voz cortante y precisa. La transferencia benéfica incluye una cláusula de usufructo vitalicio para el señor Valdés, como donante. Él retiene el acceso total y privado a la propiedad hasta su fallecimiento, momento en el cual la fundación tomará posesión física. Así que, sí, él puede usarlo. Ustedes, sin embargo, no. Nunca. Carlos Thompson habló por primera vez, su voz pequeña y derrotada. Entonces, ¿no obtenemos nada, después de todo? Después de intentar robar mi propiedad mediante manipulación psicológica y amenazas, terminé por él. Eso es correcto. No obtienen nada. Clara se hundió de nuevo en su silla, la lucha drenándose de su rostro mientras la totalidad de su derrota se asentaba. Me miró, un nuevo y creciente horror en sus ojos mientras conectaba la línea de tiempo. ¿Cuándo hiciste esto? El lunes por la mañana, dije. Inmediatamente después de vuestra experiencia tecnológica en el chalet. Pero antes de que vinierais a mi casa a amenazarme el martes. El momento la golpeó como un golpe físico. Cada amenaza,
cada exigencia, cada palabra cruel que me había lanzado en mi propia casa había sido completamente inútil. Había estado gritándole a una fortaleza cuyas puertas ya estaban cerradas, luchando una guerra que ya se había perdido. Había mostrado su verdadero y feo ser para nada. Tú ganas, dijo Esteban con amargura, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Nunca quise una pelea, dije, levantándome. Pero ya que insististeis en una, sí. Yo gano. Mientras salían de la sala, una procesión rota y derrotada, miré a mi hija por última vez. Se volvió, su rostro una máscara de agotamiento y rabia. La próxima vez que intentes manipular a alguien, Clara, dije, mi voz no hostil, pero firme como una roca, recuerda que 3 décadas de experiencia en los negocios vencen a 3 años de terrorismo emocional. Siempre. No esperé una respuesta. Salí de la sala de conferencias y no miré atrás. A la mañana siguiente, conduje hasta Navacerrada. Conduje solo, no con ira ni triunfo, sino en paz. El chalet me recibió con el silencio confortable de un hogar que era verdadera y finalmente mío de nuevo. Pasé el día desinstalando cuidadosamente las ingeniosas y terribles creaciones de Daniel. Las cámaras fueron retiradas. Los altavoces, quitados. Los proyectores, guardados. Fue una limpieza, un acto simbólico de desmantelar la ira y restaurar la paz. Esa tarde, me senté en la terraza, una taza de café en las manos, y observé la puesta de sol sobre el embalse. El agua estaba en calma, un espejo de los brillantes tonos naranjas y morados del cielo. No sentí la alegría maliciosa de un vencedor. Sentí la tranquila y profunda satisfacción de un hombre que había sido empujado al límite y había encontrado el camino de regreso, no rindiéndose, sino recordando su propio valor. Había perdido a una hija, quizás para siempre. Pero había recuperado algo mucho más valioso. Había reclamado mi dignidad. Había defendido mi castillo. Y por primera vez en 3 largos y solitarios años, mientras me sentaba en la casa que había construido con la mujer que amaba, me sentí completa y absolutamente en casa. Al final, esto nunca fue realmente sobre una casa. La madera, la piedra, el cristal, eran solo las representaciones físicas de algo mucho más importante, la dignidad. Durante 3 años, permití que mi duelo se confundiera con debilidad y que mi amor se usara como una llave para abrir todo por lo que había trabajado. Aprendí, de la manera más dolorosa posible, que la verdadera amabilidad no puede existir sin límites y que el amor sin autorrespeto no es una virtud, sino una rendición lenta y silenciosa. La verdadera victoria no fue la mirada de derrota en sus rostros. Fue el momento en que me senté aquí, solo en el silencio de la mañana, y no sentí soledad, sino paz. Fue el redescubrimiento del hombre con el que Leonor se casó, un constructor, no solo de edificios, sino de una vida con cimientos de principios. A veces, las estructuras más importantes que construimos son los muros que erigimos para proteger nuestra propia alma. Me pregunto, ¿alguna vez te has encontrado en una posición en la que tu propia amabilidad fue utilizada en tu contra? ¿Un momento en el que tuviste que elegir entre mantener la paz y preservar tu propia autoestima? Si esta historia resuena contigo, te invito a compartir tus propios pensamientos en los comentarios de abajo. No por mí, sino por los demás. Hay fuerza en saber que no estamos solos en estas batallas silenciosas. Y si conoces a alguien que quizás está dando demasiado de sí mismo, alguien que necesita que le recuerden su propio valor, tal vez podrías compartir esta historia con esa persona. Gracias por escuchar. Que siempre encuentres la fuerza para honrar la vida que has construido.